Si le falta la vista, ¿son tuyos? Oh, they are. Cool. He was asking for them. Here we are. Yeah, he was asking last week. Así que, gloria a Dios. En esta noche vamos a estar mirando una historia que a mí me fascina mucho. Y me fascina desde el momento, en una ocasión, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer El secreto espiritual de Hudson Taylor. Un libro que se los recomiendo a cada uno de ustedes. Ese libro ya lo he leído 8 o 10 veces y tengo ganas de leerlo de nuevo. Es un libro que inspira, que habla con respecto a este tema que vamos a ver en esta noche, Jesús la vid verdadera. El secreto espiritual de Hudson Taylor. Hudson Taylor, un inglés, doctor, allá por los 1800, que sintió el llamado para ir a la China, a ir de misionero a la China. En el día de hoy, déjeme decirle que hay iglesias que todavía siguen estando en pie gracias al trabajo, salud hermano, al trabajo misionero de Hudson Taylor. Vuelvo a repetirles, si tienen tiempo, déjenme decirles, están a tiempo ahora porque está a punto ya de no ser publicado más El secreto espiritual de Hudson Taylor. Se los recomiendo de todo corazón. En esta noche vamos a estar mirando la relación entre los creyentes y el Señor y vamos a estar observando que es vital en este pasaje. La relación entre Cristo y los hijos de Dios es algo que el Señor Jesús, antes de que Él fuera a ser crucificado, el Señor Jesús toma un tiempo para explicar la relación que está a través de una analogía. Y cuando hablamos de una analogía, que es lo que vamos a ver en esta noche, la analogía es una historia donde relaciona la semejanza entre cosas distintas. Por ejemplo, la analogía en este caso es el Señor Jesús siendo la vid, el Padre siendo el labrador y nosotros, los creyentes, siendo los pámpanos y los no creyentes siendo las ramas que están secas y que no están en Cristo Jesús. Esta noche vamos a estar mirando que en la vid, por ejemplo, ¿por qué el Señor Jesús explica esta historia? Y hay una razón muy interesante, el por qué el Señor, antes de ser crucificado, está hablando al respecto en la relación entre la vid, producir frutos, porque es una historia muy, pero muy conocida en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver distintos pasajes, hay cantidad de pasajes que mencionan a Israel como la vid. Y fíjate que una rama, vamos a notar, yo no sé cuántos de ustedes le gusta un poco la jardinería, a mí no es que sea un fanático de ella, pero no me queda más remedio que atender a las plantas que tenemos atrás en el patio, hay que cuidarlas. Las rosas, por ejemplo, estoy podándolas todo el tiempo, una vez que la rosa se seca, es importante que inmediatamente uno empiece a cortar, porque si no, no sé si ustedes notaron que el palito se pone negro. Y al ponerse negro empieza a matar a la planta. Es muy importante estar cortando constantemente y es un trabajo que a mí, déjeme decir, a mí me fascinan las rosas y tengo como 10 plantas, tenemos 10 plantas de rosas, entre rosas de las grandes, de distintos colores y rosetas. Las rosetas son las rositas chiquititas, así que estoy podando constantemente. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, ya que están, pues hay que cuidarlas. Y noto de que ramas secas, por ejemplo, en el árbol, un limonero que tenemos, cantidad de ramas secas que tuvo este año, hay que cortarlas porque si no, echa a perder al árbol en sí. Y lo que notamos entonces es que en la vid, que vamos a notar que es Cristo Jesús, fluye la vida, la verdadera vida. El Señor Jesús había mencionado de que Él iba a dar vida en abundancia. El Señor Jesucristo estaba explicando de que Él es la verdadera vida. Y por lo tanto, una rama, los pámpanos, que no están completamente pegados a lo que es el tronco, a lo que es la vid,
comienza a secarse, si está despegada, no produce ningún fruto. Y es una cosa que estaba mirando en este árbol, sobre todo tengo un árbol de lima que tiene hojas secas y sacó unos limoncitos, pero se secaron también porque esa rama estaba despegada. Y lo que estaba notando, precisamente para lo que vamos a ver en esta noche, es que si no está completamente pegada al tronco, no puede dar fruto, no puede dar buen fruto. Así que Jesús está contando esta historia a sus discípulos la noche donde iba a ser puesto a juicio y antes de ser crucificado, como estábamos diciendo. Judas no está ahora con el resto. Judas se había ido, ¿se acuerdan ustedes? Estaba en camino de ir al templo donde estaba el Sanedrín reunido. Lo estaba por vender por 30 piezas de plata. Y el Señor, cuando dice aquí, que vamos a leer después más adelante, cuando dice vamos, levantémonos y habíamos leído la semana pasada en el capítulo 14, verso 31, levántense, vamos de aquí, es porque el Señor se iba a dirigir ahora al Getsemaní, a orar, a hacer su última oración, por así decir, al Padre para pedir fuerzas por el momento que se le avecinaba. Y Él quería compartir con ellos la importancia que antes de que Él se fuera, la importancia que tiene el permanecer, el estar en Él. Ahora, fíjense en que aquí lo que notamos, quiénes son la gente salva y quiénes no son la gente salva. ¿Quién es creyente? Y notamos que el creyente va a producir fruto, el que no es creyente, en el versículo número 2, el que no lleva fruto lo va a quitar, versículo número 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, los recogen, los echan en el fuego y arden. Así que podemos ver entonces que estamos viendo aquellos que son salvos, producen frutos espirituales, les alienta a los creyentes a disfrutar de la relación, le está diciendo a estos discípulos, disfruten de la relación conmigo. Y vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender por qué uno tiene que disfrutar esa relación. Así que fe genuina va a manifestar a aquellos que son de Cristo realmente y aquellos que no tienen una fe genuina, vamos a notar que no permanecen en Cristo Jesús. Ahora vamos a leer del versículo 1 al 11 en esta noche, que es donde tenemos la lectura, ¿no? Y donde vamos a estar compartiendo distintos puntos en estos versos. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Ahora, fíjense en Jesús la vid verdadera. El primer punto que vamos a notar es versículo número 1. Yo soy la vid verdadera. El Señor Jesús es la vid verdadera. En el versículo 5, yo soy la vid. Y cuando empezamos a mirar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, al decir esas palabras, yo soy, podemos entender lo que hemos estado explicando durante todos estos mensajes, durante todos estos meses que hemos estado en Juan. ¿Quién es el yo soy? Y habíamos aprendido, ¿se acuerdan ustedes? El nombre de Dios
para que podamos entender un poquitito, cuando Moisés le dice, ¿quién le digo que me envía? Yo soy el que soy. Es más, ¿saben que el nombre de Dios ese es? Yo soy el que soy. Ese es su nombre. Y por eso podemos nosotros mirar cuando Él dice, yo soy la vid verdadera. Es una historia muy conocida en el Antiguo Testamento, como estábamos diciendo anteriormente. Por ejemplo, en el Salmo 80 lo menciona Israel como la viña que sacó de Egipto y que la plantó en la tierra prometida, y dice que sus raíces crecieron. En Jeremías, en el capítulo 2, Jeremías declara esto, el profeta, dice, la vid escogida por Dios, una vid escogida por Dios. Oseas, en el capítulo 10, menciona a Israel como una frondosa viña que da abundante fruto, dice, para sí mismo, y basado en los altares, en los ídolos que tenían. Por eso es que está hablando de esa manera. Pero para mí la historia que más vamos a mirar por qué el Señor Jesús hace mención de esto antes de ser crucificado. Hay un pasaje que yo quiero compartir con ustedes que ustedes van a poder entender un poquitito más. El deseo de Dios y el deseo de Dios para con su iglesia. Vayan conmigo a Isaías capítulo número 5 y vamos a leer del versículo 1 al 7, si son tan amables. Isaías 5, versículos 1 al 7, y entonces después vamos a saltar a Mateo en el capítulo 21. Porque ustedes van a ver allí que el Señor hace mención de la viña antes de que tomara este tiempo con los discípulos. Pero vean en qué está relacionado esto que le está compartiendo a ellos. Isaías 5, versículo 1 al 7 dice esto: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Está diciendo vides escogidas, ¿no es cierto? Tiene que dar una especie de uva, no la dio. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzguen ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Les mostraré pues ahora lo que yo haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, y presten atención a esto, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Algo que podemos ver con nosotros con respecto a lo que Dios deseaba de Israel era lo siguiente. Dice allí que la puso en una ladera fértil. Y pensemos en esto, es decir, la llenó de bendiciones. Si ustedes leen, por ejemplo, allí en Deuteronomio, creo que el capítulo 28, donde le empieza a explicar de que no iba a haber mujer estéril, que no iba a haber lo que es hambre, que Dios estaba prometiendo lo que es todas las bendiciones que ustedes se puedan imaginar. Y Dios está diciendo, yo planté a mi viña en ese estado, en un lugar donde ha sido muy bendecido. Y entonces el Señor está diciendo y nos hace una pregunta: ¿qué más puedo yo hacer a favor de los míos después de todo lo que yo he hecho? Y la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿qué más le podemos pedir a Dios? ¿Qué más le podemos reprochar a Dios? ¿Qué le podemos decir que nos falta a nosotros? ¿Qué le podemos reclamar a Dios o echarle en cara a Dios y de decirle, ¿sabes qué? Fallaste en esto. Y el Señor les dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y el Señor entonces está ahora hablando a sus discípulos y diciéndoles,